Vale, perfecto. Bueno, buenas a todos. Si os parece, vamos a iniciar. Tenemos hoy el gusto, la alegría y el orgullo de que nuestro ponente sea el profesor Remigio Benito, al que conocéis todos, prácticamente todos. Congregar un auditorio populoso cuando te conocen tiene doble mérito. Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, antes conocido como Derecho Canónico. Yo conocí a Remigio, yo creo que fue una de las primeras personas, si no la primera, quizás no la primera, pero la segunda persona de la UCH que yo conocí hace 20 y tantos años. Estaba yo entonces de vicerrector en otra universidad y fue a un congreso y ahí nos conocimos. Y ya entonces supe que era la persona de referencia nacional en lo que se refería a las fundaciones eclesiásticas, las fundaciones que en su mayor parte son diocesanas, aunque no solo diocesanas. En aquel entonces, hace 20 y tantos años, si lo era entonces, pues el currículum, si lo vierais, demuestra que lo ha seguido siendo y que lo es, además, que es consultor, asesor, consejero habitual de todas las dignidades y potestades eclesiásticas al más alto nivel. El nuncio que inauguró esta jornada se le ofreció a él en un encuentro en el que estaban trabajando. En fin, no voy a contaros cosas que no sepáis. Además de eso, es uno de los pilares de nuestra Facultad de Derecho, de nuestro grado de Derecho, y además con ramificaciones en las titulaciones anexas. Ha movilizado a profesores de áreas heterogéneas para sacar adelante publicaciones. En fin, ¿qué os voy a decir de Remigio si lo conocéis mucho mejor que yo? Pero lo que no quiero dejar de decir es que además de eso, de ser un pilar y un motor entre sus compañeros y ser un hombre de la casa, llevará más tiempo en la casa que casi todos los que estamos aquí, me imagino, que la inmensa mayoría. Además de eso, es una referencia académica en su ámbito. Eso no es un mérito de cercanía, no es la bonomía de Remigio y su ímpetu y su afán de trabajo que es reconocido por los demás. Eso es algo concedido y reconocido, es autoritas entre sus iguales, entre sus colegas y entre aquellos que demandan un juicio experto, un asesoramiento experto en el ámbito del derecho eclesiástico, en el ámbito del derecho canónico. Como es un joven, y esta es de las primeras conferencias que va a impartir, me ha dicho antes que estaba nervioso. Le he dicho, sí, claro, esto ocurre. Al principio siempre ocurre, luego se te pasará, Remigio. Y además me ha anunciado que sé que lleva tiempo preparando con mucha ilusión la conferencia, se lo agradezco muchísimo, y sé además que la conferencia va a ser extensa, o sea que va a ocupar el espacio, va a ser una conferencia de las de siempre, no de estar ahora que te invitan para ir a Helsinki para que hables un cuarto de hora. Entonces, bueno, pues no, aquí en casa, si la exposición es extensa y densa, pues tanto mejor, porque de lo que se trata de que discutamos. Pero el asunto me pone en un grave aprieto porque no sé quién va a hacer la primera pregunta. Así que ir preparándola, por favor, para que en el caso no nos falte una primera pregunta pronta. Remigio, muchísimas gracias y gracias a vosotros por venir. Buen día. Buenos días. Gracias al rector por su cariñosa presentación, que traduce la amistad que nos une, como decía él, desde hace muchísimos años. Gracias a todos vosotros por haber venido. Es un honor para mí. Espero que no sea una pérdida de tiempo para vosotros. La conferencia dura 1 hora. Digo ya para que nos centremos, dura 1 hora. Los de derecho somos pesados y además sin soporte de ningún tipo audiovisual ni nada.
Constará de 3 partes. Una primera parte donde haré una visión personal de carácter general de la universidad. Una segunda parte donde haré una visión personal de lo que es un profesor universitario y un alumno universitario. Y la tercera parte, 7 breves reflexiones sobre actitudes éticas de los universitarios. Bueno, pues empezamos con la primera parte. Tengo tanto respeto a mis compañeros profesores que pienso que no tengo ninguna autoridad para hablar en este foro. Únicamente mis ya abundantes años. Dentro de 3 semanas cumplo 65 años, con lo cual pues ya soy un vejestorio. Y mi presencia en la universidad, 35 años con absoluta fidelidad a la universidad. Llevo años y años viviendo y reflexionando sobre nuestra universidad. Pero más de medio año, desde que me lo dijo el rector, ordenándome mis ideas sobre lo que quería decir, y cada vez estoy más aturdido por la reflexión sin sacar nada en claro. Perdón, sí tengo una cosa clara. Que en principio la primera pregunta no la hacía yo. Pero he observado que algunos están más preocupados por quién hará hoy la primera pregunta que lo que vaya a decir, perdiendo atención a mis reflexiones. Por eso les digo que no se preocupen, que puedo desdoblarme, hacerme la primera pregunta y luego me vuelvo a sentar. Además, la tengo preparada también. Por supuesto, he de hablar en primera persona de mi experiencia. El título de la ponencia ya me costó mucho, que os habrá llamado la atención. Vivir virtuosamente nuestra universidad. Algún profesor al que estimo mucho me dijo que no era adecuado poner un adverbio de mente en el título. Pero quería recalcar que mi intención ha sido siempre la de vivir virtuosamente nuestra universidad. Esto es, buscando el bien y actuando con libertad, con mucha libertad. Siempre he actuado con mucha libertad en nuestra universidad. Sí tengo claro, en mi caso, que lo importante no es trabajar en la universidad. Podría trabajar en muchísimos otros sitios, sino vivir la universidad. Cuando finalicé la titulación de Derecho, allá por la Edad Media, entré en el Arzobispado de Valencia como secretario técnico de don Santiago García Aracil, obispo auxiliar y uno de los fundadores del CEU en Valencia. Mis primeros contactos con el CEU lo fueron con don José María Espinosa, con don Vicente Navarro de Luján, con don Serafín Ríos, don Vicente Lozano y don Juan Manuel Llopis. Desde entonces hasta ahora toda mi vida ha discurrido teniendo presente a mis 3 grandes amores, mi familia y amigos, la Iglesia y la universidad. A ellos he dedicado y dedico todos mis esfuerzos y desvelos. Por consiguiente, vivir la universidad con intensidad. Pero no cualquier universidad, sino mi universidad o nuestra universidad. Nunca he querido ser de la universidad pública. De hecho, solo estoy acreditado como profesor de universidad privada. No por nada en concreto, sino porque me he sentido siempre muy implicado con la universidad cristiana y porque nunca he entendido el complejo de superioridad de la universidad pública respecto a la privada, sobre todo en el tema de la investigación, y el complejo de muchas veces de inferioridad de la privada respecto a la pública. Incluso me he llegado a molestar porque la única diferencia es que uno trabaja para la administración y es funcionario y el otro no. Toda mi vida universitaria, por tanto, ha transcurrido en esta universidad, la del CEU, y siempre he dicho que soy un hombre de la casa y soy un hombre CEU. Desde joven, tanto en la parroquia como en los movimientos juveniles y sobre todo, como decía el rector, al lado de las autoridades eclesiásticas como asesor jurídico, siempre he estado preocupado por la persona y por la sociedad. Siempre he estado incluso, no preocupado, sino agobiado por la parábola de los talentos. No creo recordar, todos la sabemos. Y me veía en la obligación de ponerlos al servicio de los demás. Para mí, ser universitario y tener el honor de ser profesor universitario es una forma de vida. Es contribuir a buscar conjuntamente la verdad. Y lo he hecho desde el saber superior, pensando, reflexionando y estudiando mucho. Y pensar y estudiar es costoso y es exigente. Supone sacrificar fines de semana y vacaciones. Muchas vacaciones de Navidad, de Pascua y de verano, todo el día estudiando. Es el estudio constante, riguroso y científico. Y además, como todos sabemos, sin muchos resultados satisfactorios, porque nunca acabas de estar contento con lo obtenido. Es la humildad del universitario, que conserva siempre esa sana inquietud por buscar, arriesgar, interrogar, explorar. Por eso,
Pienso que lo deseable es que el profesor universitario lo sea a tiempo completo, totalmente volcado a la docencia, a la investigación y en determinados momentos y como servicio a la gestión. Es cierto que la figura del asociado es muy importante por cuanto puede ser una persona de relevancia profesional en beneficio de los alumnos. En este camino de casi 40 años en la universidad he descubierto que la universidad no puede ser una continuación del bachiller o de la enseñanza secundaria. Es un cambio de vida. Como nos decían otros ponentes en sesiones anteriores, el estudiante universitario sale de su casa porque desea aprender y el profesor accede a la universidad porque está ansioso por enseñar, por abrir las mentes y por iluminar los problemas de la sociedad. Nadie que desee seguir siendo alumno de secundaria y nadie que desee seguir enseñando como secundaria merece estar en la universidad. Robert Hutchins, conocido por casi todos, decano de Yale a los 28 años y rector o presidente de la Universidad de Chicago a los 30, afirmaba que lo que no puede ocurrir es que la universidad se esté convirtiendo en un escaparate en que el alumno elige unos estudios o una materia por ser más fácil de superar o por ser la forma más ágil de pasar los años de grado e incorporarse al mercado laboral. Esos alumnos no merecen llamarse universitarios. He descubierto también que la universidad ha de tener en cuenta a la sociedad y a la empresa. Por supuesto que sí. Los alumni, la empleabilidad y la internacionalización son necesarias. Pero la universidad no debe perseguir únicamente la exaltación de lo práctico y de lo directamente aplicable. Es necesario elevar lo práctico y lo experimental a reflexión, a concepto y a principio. La universidad no puede limitarse únicamente a formar especialistas y a dar respuesta únicamente a las empresas de cada sector. Quizá ese sea el cometido de la formación profesional. En la universidad no solo se forman los alumnos a cómo lograr un empleo inmediatamente o cómo ganarse un buen sueldo y si es para toda la vida, mejor. Para eso se hace una oposición de funcionario y punto. Vivimos en un mundo global. Somos ciudadanos del mundo y al tiempo profundamente unidos al lugar donde están nuestras raíces. La internacionalización es más que una necesidad, que lo es una realidad que está ahí. El Papa Francisco, en un discurso en la Universidad de Budapest, dijo, pensando en el curso del Danubio, que como vosotros sabéis, recorre 2.850 kilómetros aproximadamente y más de 10 países, que la universidad es como un gran río, recorre varias regiones de la vida y de la historia, poniéndolas en relación, permite navegar en el mundo y abrazar países y tierras lejanas, sacia la mente, riega el alma y hace crecer a la sociedad mundial. Nuestra universidad, la UCHCU, es un ejemplo de liderazgo en la internacionalización, aportando mucho valor a la universidad. He descubierto también que la universidad tampoco puede pretender imponer una determinada ideología a sus alumnos, y muchas universidades, tanto públicas como privadas, lo están haciendo. Hay que ser muy honrados con los alumnos y las familias, y por supuesto con los profesores. A veces hay demasiada obsesión por intentar inculcar una determinada ideología o formación a los alumnos, y esto suele ser contraproducente por el llamado efecto rebote. Claro que las universidades privadas han de tener su ideario, su carácter propio, pero sin perder de vista que la universidad es el sustantivo y el adjetivo, y no el adjetivo, que el sustantivo es la universidad y el adjetivo es la católica o cristiana. Hace tiempo descubrí también que la misión de la universidad es recuperar la unidad y la interdisciplinariedad. Por ejemplo, ¿por qué no un profesor de Derecho Matrimonial Canónico como yo no puede dar clases de Derecho Civil de Familia? ¿Por qué un profesor de Derecho Financiero no puede dar las clases de Mercantil o al revés? Tenemos demasiada especialización, tenemos tantas ramas y tantas ramitas y tantos graditos y grados y títulos que perdemos la visión del árbol, en este caso el árbol del derecho, pero lo mismo valdría para otras disciplinas. En la especialización extrema, cada uno se centra en su materia sin tener en cuenta la visión de conjunto. Se piensa que el universitario es mejor cuanto más sepa de un poquito. Se pretende que sea el que más sabe de Europa de ese poquito. Pero en cambio es un ignorante de todo lo demás, un auténtico inculto del resto. Yo lo he visto.
El problema viene cuando ese experto y ese especialista se comporta con la misma petulancia y soberbia en lo que sabe que en lo que no sabe, porque entonces el ridículo es supino. En demasiadas ocasiones es experto de lo poco y analfabeto de lo mucho. Si te descuidas, te organiza la vida y te dice hasta de qué color has de ponerte la corbata. Pero yo pido más aún. Frente a una universidad extremadamente compartimentada en facultades, departamentos, áreas, con poca capacidad de interacción con las otras realidades, se impone la necesidad de iniciar proyectos comunes de facultad o de universidad, donde, ¿por qué no?, trabajen juntos los científicos, los técnicos, los humanistas, los de la comunicación, los juristas, politólogos, diseñadores, etc. Y digo más, ¿por qué no proyectos comunes por áreas de departamentos o proyectos de todas las universidades CEU de España? No es una locura lo que estoy planteando. Tenemos la suerte de contar con 4 universidades hermanas. Tenemos un gran potencial docente e investigador en las 4 universidades. Y muchas veces, en cambio, nos vamos lanzados o estamos demasiado abocados a las universidades públicas en la investigación. Aunque me preocupa la vulgarización de la universidad, entendida como una vía casi obligatoria después del bachiller y, por tanto, masificada, he descubierto también la importancia, o mejor aún, la necesidad de tener alumnos. Claro que los alumnos son necesarios. Cuando fui decano en el año 2000, Derecho bajó estrepitosamente. Pasamos de casi 200 a 40. Fue un periodo difícil, muy difícil. No creo que bajamos por mí, pero bueno. Lo pasamos muy mal. Hubo reducciones y despidos de profesorado. Los alumnos, claro que son necesarios. Soy de un pueblo muy industrial, de Bañeres de Mariola, al lado de Alcoy. Si una empresa no tiene pedidos, no sirve de nada tener buenas instalaciones, buenas máquinas y mejores trabajadores. Es absolutamente necesario la buena administración de la universidad, absolutamente necesaria la publicidad, el marketing, pero sin perder la cabeza, sin que convirtamos la universidad en una mera empresa, porque entonces ya lo hemos perdido. También he vivido atender a toda la demanda, pasar de un grupo, como no para de haber demanda, pasamos a 2 o a 3 grupos. Y a cabo de pocos años sufrir la bajada de matrícula cuando la oferta era cuantiosa y tener que reducir profesorado, lo cual es muy doloroso. Pero lo que no puedo aceptar, y lo digo con rotundidad, es considerar al alumno como un cliente. Soy consciente de que actualmente las mejores universidades del mundo, con mayor reputación del mundo, consideran a sus alumnos como clientes a los que hay que dar buen servicio. Alumnos que pagan mucho dinero por esa educación superior y, por tanto, tienen unos derechos como clientes. Para ellos, el alumno es un cliente inversor. No hay mejor inversión en el propio futuro que una titulación universitaria. Si pensara que el alumno es mi cliente, y puesto que el cliente siempre tiene razón, yo no estaría en la universidad. El alumno no es mi cliente y menos aún lo son sus padres. He desechado trabajos y puestos importantes por no querer tener clientes, que me trataran como un mero proveedor de servicios. No me ha gustado tampoco nunca que al alumno se le dé un poder excesivo en la evaluación del profesorado. Creo que la mayoría no está capacitado ni preparado para esa labor. Y, por supuesto, nunca he visto adecuado, lo he dicho, yo nunca digo nada públicamente que no haya dicho individualmente, el que puedan realizar comentarios anónimos. Pienso que la experiencia universitaria ha de estar reservada a aquellos que quieren ser verdaderamente universitarios, a los que quieren aprender de los maestros, y debería restringirse a quien permanece aún en la pubertad o adolescencia. A aquellos alumnos que piensan que lo saben todo y nadie les puede enseñar nada. Es la insensatez del ignorante. Si eso que acabo de decir suena a elitismo, soy elitista respecto a los alumnos. Quiero alumnos que ansíen saber qué es la universidad, que vengan ya llorados desde casa y que vengan maduros desde casa. Sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Siempre mi atención ha sido personalizada, pero yo no me he hecho profesor universitario para destetar alumnos. El alumno, antes de entrar en la universidad, ha de saber que está en un lugar distinto al del bachiller o a la enseñanza secundaria, tanto en la forma como en el fondo. He descubierto que en la universidad hay que enseñar solo lo que se puede enseñar, es decir, lo que se puede aprender. Si al alumno se le tibora de contenido, si se le obliga a tragarse todo el saber sin capacidad de asimilación, el resultado será inútil.
Pero no olvidemos que es muy conveniente enseñarle al alumno la necesidad de tener ese conocimiento, porque el conocimiento es necesario. No únicamente valen las destrezas, las capacidades y las habilidades, aunque son convenientes. Nadie puede desarrollar estas competencias sobre la nada. No me parece bien que se menosprecie la memoria en el sistema educativo y en el sistema universitario, considerándola como algo de tiempos antiguos o retrógrados. La memoria es muy conveniente, pues es el archivo, pensadlo bien, de la persona física. Nadie se imagina una persona jurídica, una empresa, una fundación o una asociación sin archivo. Esta necesidad de instantaneidad y de captar el interés del alumno y de contentar y agradar al cliente provoca que muchas veces el profesor tenga que ser un auténtico showman, plasmando un auténtico espectáculo. Vídeos, test, retros, exposiciones, simulacros, aula invertida, design thinking, gamificación, debates, aprendizaje cooperativo, APS, APB. Técnicas que están muy bien, pero en su justa medida. Finalmente, he descubierto, casi desde el inicio de estar en una universidad, que enseñar es un acto de amor. Es una magia, donde el profesor va sacando de su chistera en cada clase lo mejor para sus alumnos. Y lo hace porque todo está en la chistera, porque está extremadamente preparado y maquetado, si no, ¿de qué? No se puede improvisar si no hay preparación. Es una obra de teatro espectacular cada clase. Os confieso una cosa, un pequeño secreto. Yo rezo antes de entrar en cada clase, a una hora, porque para mí la responsabilidad que tengo en cada clase es sagrada. En mayo de 1976, Claudio Sánchez de Albornoz, en un homenaje que le hicieron, recordó allí a los profesores jóvenes: vaya a decir que soy un reaccionario y que quizás esté desfasado, pero para mí la universidad es sagrada. La universidad es un templo. Es un templo donde el pensamiento nace, crece y madura, liberándose de los límites del tener y poseer para convertirse en cultura, en cuidado del hombre y en sus relaciones con el trascendente, con la sociedad, con la historia y con la creación. Como veis, los que no me conocéis tanto, soy un clásico, pero eso ya lo se sabía, que soy un clásico. Además, soy ya entrado en edad, soy un abuelo. Pero no olvidéis que los jóvenes quieren mucho a sus abuelos y sintonizan más a veces con sus abuelos que con sus padres, porque los abuelos le dan a sus hijos lo que a veces no le dan sus padres. Segunda parte. ¿Qué decir del profesor? Ser profesor universitario es un estilo de vida. El profesor universitario ha elegido el saber sobre el dinero, al menos en algunas titulaciones. Algunos dicen que ser universitario es casi hacer un voto de pobreza, comparado con las posibilidades que se podrían tener en otros campos de actuación, al menos en los inicios y mediados de la carrera universitaria. Cuando ya tienes unos años, como yo, no, pero al menos el inicio, le preguntan a los profesores jóvenes y verán cómo me afirman. ¿Por qué soy profesor universitario? Siempre he querido serlo. Siempre soñaba, perdonad, con ver en el cartel del despacho o en las, y ahora no las tengo, con las, ¿cómo se llama?, las tarjetas. Doctor Benito Berenguer. Era una pasada. El DR me volvía loco. Lo veía muy difícil, porque no tenía expediente. Bueno, tenía notable, pero eso no es expediente. Había tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Trabajé, hice los cursos de doctorado, saqué todo matrículas y entonces ya pude empezar. Ser profesor universitario significa estar en un proceso de autoformación constante, como una ascensión por el saber. Y esto solo se consigue a lo largo de muchos años de estudio. Fijémonos, 18 años más 4 años de grado, algunos más, 5 o 6, más 3 o 4 de doctorado. Se llega a ser doctor con 26, 27, 28, 29 años. Para tener un sexenio nos vamos a los 34, 35. Solo con un mínimo de 40 años se puede tener una cierta madurez universitaria. A ver, todos los profesores jóvenes que estéis aquí ya estáis aprendiendo. ¿Qué pasa con los profesores universitarios? ¿Cuándo han de tener una cierta independencia económica? ¿Con 30, 35 años o casi 40? ¿Cobrando cuánto? Ser profesor universitario es dedicarse a ir al límite del saber,
Has de saber, o por lo menos intentarlo, todo lo que se refiere a tu disciplina, y eso es muy difícil. Eso exige muchos años y no se consigue solo con el grado ni con el doctorado. ¿Acaso no es un atrevimiento, y yo lo he visto en nuestra universidad, ser profesor de un máster o dirigir una tesis doctoral? Nunca he acabado de entender que pudiera dirigir una tesis doctoral un profesor que ha leído recientemente su tesis. ¿Pero qué vas a dirigir? Y ocurre en determinadas ocasiones en las universidades. Ser profesor universitario solo se puede conseguir estudiando y pensando hasta el final de la vida, sin parar. Y se sigue estudiando porque a medida vas estudiando se va abriendo el horizonte del saber. Y ese horizonte has de mostrarlo a tus compañeros y alumnos. Adentrarse en el saber universitario implica actitud de expansión, de comunicación, de transferencia. Claro que sí, de transferencia. Si no, ¿para qué? Y entonces, solo entonces te vas ganando un hueco en la comunidad universitaria, en la academia, porque tus compañeros te reconocen. Por eso un profesor universitario tiene que publicar. Yo he visto a profesores decirme, yo no voy a investigar ni voy a publicar. Bueno, pues tú no mereces estar en la universidad. La secundaria, yo qué sé. Y aquí aparecen las dificultades, porque uno piensa, ¿qué puedo aportar yo a la ciencia? ¿Cómo pongo yo mi impronta personal y mi innovación en un artículo? No digamos en una monografía. Escribir 30 páginas que innoven y que aporten supone mucho. Es el agobio de la investigación. El profesor universitario que no investiga y para enseñar utiliza los mismos apuntes desde hace varios años es un perezoso. Todos los años hay que incorporar lo que uno ha leído y estudiado, lo que ha investigado, lo que ha aprendido, pero adecuándolo a lo que sus alumnos puedan aprender y a los alumnos que tiene delante. Por eso tampoco he acabado de entender mucho cómo se puede hacer la guía cuando no sabes los alumnos que tienes delante, ¿no? Pero bueno, luego se va acoplando. Yo soy mejor profesor por estar en el CEU y el CEU es mejor universidad por tenerme a mí. El prestigio de una universidad es inseparable de la calidad de sus profesores y la calidad de sus profesores depende de la calidad de la universidad y del modo de funcionar esta. Un profesor no debe pretender un triunfo personal aprovechándose de su universidad. Sería una especie de enriquecimiento injusto. Lo correcto es que pretenda que la universidad sea cada vez más conocida y más excelente. Si un profesor publica, si se le conoce, si tiene acceso a conferencias, congresos, si ostenta prestigio, si es buen docente, esto redunda evidentemente en prestigio de la universidad. Un profesor universitario no puede pensar que no sabe nada. Hay algunos que piensan que no sabe nada. Hombre, que no sabe nada. Tendrás que solucionar tus complejos. Ni tampoco que lo sabe todo y que ha llegado a su fin. Esa actitud narcisista tendrá que superarla también. Muchas veces la angustia viene después de haber terminado la tesis doctoral, después de haber terminado una monografía o un buen artículo de investigación. No sabes qué hacer. Recordar y estudiar todo lo que dejaste de lado. Volver al conocimiento y al saber superior, amar el estudio, la verdad. Un profesor universitario es quien nos enseña a tomarse en serio la universidad, aunque no compartamos sus ideas, pero al hacernos pensar, el diálogo y la pasión que transmite nos muestra que vale la pena lo que se hace en la universidad. Un profesor universitario es generoso porque su esfuerzo se transmite hacia afuera, es expansivo. Siempre hemos de plantearnos el por qué y el para qué. ¿Para qué sirve nuestra ciencia y nuestra investigación? ¿Qué potencial transformador tiene el conocimiento que estamos produciendo? ¿A qué y a quién servimos? Porque la neutralidad es una ilusión. Por eso una universidad como la nuestra tiene que tomar decisiones y estas han de ser un reflejo del amor de Dios al hombre y a la sociedad y demostrarlo con sus acciones, sin miedo, manchándose las manos evangélicamente en la transformación del mundo y en el servicio de la persona. En la universidad, al igual que en la sociedad, es necesario el liderazgo, el maestro, entre comillas, aquel que se carga en sus hombros a sus profesores más jóvenes y a sus alumnos, intentando su promoción y potenciación, su mejora en la carrera docente o en los estudios, aquel que les embarca en proyectos comunes, asumiendo las responsabilidades en aras al bien común y no al bien particular. Solo con que lo hiciéramos, que lo hacemos, eso los catedráticos
los frutos podían ser muy abundantes. El que adquiere el espíritu universitario no lo pierde jamás. Enseñar es vida, es crecer en saber. El profesor ha de estar contento de que sus compañeros más jóvenes vayan haciendo una carrera docente excelente y que le vayan superando. Claro que sí, que nos tienen que superar. Es así como va creciendo el saber superior. Es imprescindible cuidar la cantera del profesorado. Es necesario ir aumentando el número de profesores por área. Es la condición sine qua non del desarrollo de la universidad. Si en un área únicamente hay un profesor, esa área está muy limitada y tiene poco futuro. Por otra parte, al ser prácticamente una carrera de obstáculos, cuando el profesor llega a la titularidad o a la cátedra, tiende a hacer valer su importancia, dirigiendo proyectos autonómicos, nacionales o europeos, participando constantemente en congresos, jornadas, publicando en las revistas más especializadas. ¿A costa de qué? A costa generalmente de la docencia, la que queda relegada a un segundo o inexistente lugar. En caso contrario, si se ve obligado a ello, cae en una inercia y en el pesimismo, adopta en actitud hierática o pasota. Por supuesto que un profesor universitario ha de amar la investigación, pero en mi opinión, y lo digo con toda rotundidad, lo más genuino de un profesor universitario es la docencia, amar la docencia, transmitir el saber y contagiar el saber. Recuerdo cuando estudiaba Derecho que lo más importante para un catedrático, y recuerdo a Casabó en penal o a Boquera en administrativo, etcétera, etcétera, era tener un manual. Ahora los manuales ni se consideran investigación ni tienen importancia ni siquiera para los sexenios. En el aula se olvidan todos los males, todos los problemas. Es la magia, es el espectáculo, es la obra de teatro en la que te implicas con el público, con el alumno y les haces vibrar. No es el cine, donde actúas delante de una cámara y puedes repetirlo cuantas veces quieres, la toma. En el teatro, como en el aula, si te ves las caras del público, de los alumnos, sabes si conectas o no y vas acoplando. Por ese motivo, nunca hubiera sido tampoco profesor de una universidad online. Ya he sufrido bastante en la COVID y en la DANA. Junto con levantar un campus admirable, y era necesario, junto con una excelente biblioteca, platós, edificios de salud, de derecho, humanidades, paraninfo, rectorado, todo genial, es el momento, y así creo que se está entendiendo por el rector y el equipo rectoral, la inversión en el profesorado, en salarios, especialmente en los de reciente incorporación, en cantera, previendo las jubilaciones que pueden venir sin tener preparado relevo, en atender y cuidar a los PAS, tan necesarios e imprescindibles en la universidad. Mirad, yo que soy bastante lerdo en cuestiones manuales y tecnológicas, no sabría vivir sin algunos compañeros profesores o sin los PAS de mi facultad. Pero al tiempo he dicho reiteradamente que no se puede ser un profesor universitario sin investigar. Si queda reducida la labor a una mera actividad docente, no es propiamente una universidad porque no avanza el saber. Se incrementará el cómo, el dónde y el cuándo, pero no lo esencial que es el qué y el para qué. Pero si el profesor se limita únicamente a investigar, desechando, minusvalorando la docencia, creo que eso es otra cosa que la propia universidad. Eso es un centro de investigación que puede estar albergado dentro de la universidad, puede nutrir a los profesores, pero no es propiamente una universidad. El profesor no puede estar centrado únicamente y obsesionado en publicar o morir, dominado por los índices de impacto. Por supuesto que en la universidad hay que generar iniciativas de investigación. La universidad ha de tener revistas científicas, donde se publiquen las investigaciones de sus profesores. Es importante para nuestra universidad y para la Universidad de CEU tener buenas revistas, competentes consejos de dirección, con revisión interpares. Sé que tenemos la editorial CEU, pero debería de potenciarse la editorial, el CEU Ediciones en toda España. En nuestra universidad los profesores han de publicar en las revistas científicas de sus materias, han de publicar monografías, comunicaciones en congresos y jornadas científicas, han de publicar artículos de divulgación científica y culturales. Pero, decidme si no, estamos todos demasiado sujetos y demasiado agobiados por las dichositas agencias de acreditación. Nos restan libertad y creatividad.
Estamos muy influenciados por lo que se nos exige para tener acreditado grado o máster o para la acreditación del profesorado. Mi primer artículo en Derecho, en Filosofía del Derecho, en primero de carrera, fue ¿quién vigila a los vigilantes? Pues lo mismo, ¿quién elige y quién controla a los evaluadores? Madre mía. Nuestra universidad ha de organizar y celebrar jornadas y congresos e invitar especialmente a nuestros profesores. Es una forma de incentivarles a estudiar y publicar. Hay demasiada querencia a traer a profesores de otras universidades minusvalorando los nuestros. Cuando yo era decano nunca permití que se organizara algo en la que no intervenía ningún profesor de la casa. Decía, pero a ver, ¿somos profesores de universitarios o somos una agencia de organización de eventos? Tenemos que potenciar a nuestros profesores. Nuestros profesores deben leer lo que escriban los colegas de su especialidad, deben conocer y reflexionar sobre lo que están investigando sus compañeros. Entonces, ¿qué ha de investigarse en una universidad? Lo que cada profesor quiera. La señal de una buena universidad es la elección de asuntos que decide investigar y la cantidad de asuntos que declina investigar. Pero atención, porque la industria, evidentemente tenemos que hacer caso a lo que piensa la industria y la empresa, se lleva a los mejores de la universidad, en la sanidad, despachos de abogados, empresas. Algunos, encantados por el dinero o prestigio, por una vida más cómoda, abandonan nuestra universidad y al final, o cuando las cosas van mal, vuelven a nuestra universidad como el hijo pródigo. La universidad deberá tener en cuenta también al hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo, y premiar la fidelidad, y no pensar que quien no se ha ido es porque no ha podido. La mayoría han permanecido por fidelidad. Hemos de tener cuidado, finalmente, en el aspecto del profesorado, con aquellos que no viviendo adecuadamente en nuestra universidad cumplen lo mínimo y se dedican a acreditarse por la vía externa y luego vuelven a nuestra casa con todos los honores. No sería lo más adecuado. Hemos de tener en cuenta que el profesorado quiere a la casa, pero quiere tener una estabilidad y una seguridad, y muchas veces esta estabilidad y seguridad al profesorado se le presenta un tanto complicado, sobre todo a largo plazo. Y respecto al alumno, el alumno debe notar, si se trata de una auténtica universidad, que lo que se enseña de un modo, con unos conocimientos y con una profundidad desconocida hasta ahora por él. Hace tiempo, ya mucho tiempo, que pongo en crisis la célebre frase de Alfonso X el Sabio, de Ayuntamiento de Profesores y Alumnos en la búsqueda de la verdad. Hombre, profesores sí, pero alumnos. En algunos alumnos así es, pero creo que no en la mayoría. En general, al alumno no le interesa el saber como tal, porque no lo conoce, sino como requisito para ejercer una profesión o adquirir un título. El alumno, en principio, no tiene mentalidad universitaria, no percibe la esencia de la universidad, a la que no lo han aproximado en modo alguno ni en sus estudios de secundaria ni de bachiller. El alumno viene a la universidad casi como una obligación, como un peldaño más. Pero si se le facilitara el poder no acudir a clase, pues para ellos incluso mejor. Por el hecho de matricularse en la universidad, el alumno no es un universitario. Para serlo, ha de integrarse en la universidad y conformar adecuadamente su mentalidad. Por eso hay que hacerles universitarios desde el primer momento, desde la entrada en la universidad. Cuando fui decano, intenté que los mejores profesores de la facultad estuvieran en primero de Derecho, en el curso de primero. Parece que la situación no va a mejorar a corto plazo. Además, se está perdiendo la capacidad de atención. Todo se reduce a un clic. La atención dura segundos. Les pones una información, esto es real, una información o documentación en la plataforma Blackboard, les envías un mensaje comunicando que has subido la información y no la leen. Y te preguntan varias veces lo mismo, lo que deberían haber leído y no han leído. No leen, se nutren de la información de las redes, ven únicamente los titulares, ojean los libros de moda, no conocen los clásicos. Es decepcionante, pero evidentemente hay que seguir. Últimamente tengo un cierto miedo, yo creo que esto es la vejez, porque me siento cada vez más alejado generacionalmente de mis alumnos y eso me preocupa. El alumno, no obstante, valora la exigencia si nota que es por su interés, si aprecia que es de estima por parte del profesor y si ve que le importa al profesor. El alumno ha de notar que el profesor aporta valor en sus explicaciones, que les hace amar la materia. Ha de captar que el profesor domina su materia, pero además que tiene pasión por el temario y que le imparte viviendo lo que dice.
que es alguien que les ha provisto de materiales para su formación, que es alguien que ha diseñado una asignatura de forma tal que le va adentrando en el conocimiento de la materia hasta el punto de que la materia le interesa al alumno, siente curiosidad y quiere saber más. El alumno ha de notar que aprende en las clases y fuera de las clases, por el interés que le ha inculcado el profesor. Además, ha de ver al profesor como una persona buena, coherente, entregada a sus alumnos, accesible, pero al tiempo distante y respetuoso. El alumno ha de notar que vale la pena ir a la universidad a escuchar a sus profesores, porque aprenden en sus clases. Los profesores han de ser un referente para sus alumnos, alguien que recordarán dentro de muchos años. En definitiva, el alumno valora que el profesor le demuestre la relevancia de los temas a tratar, que muestre creatividad en las técnicas de enseñanza, que actúe como un líder dentro y fuera del aula, que vea la aplicación de lo teórico a las necesidades reales de la sociedad y, sobre todo, que logre despertar interés por la asignatura y por la titulación. Si el profesor es para los alumnos todo esto, descubrirán todas las bondades de una universidad católica o de una universidad cristiana sin empachos, sin imposiciones y sin adoctrinamiento. Tercera parte. Perfecto. Primera reflexión. La confianza se gana con 1000 actos y se pierde con tan solo uno. Los profesores hemos de ser creíbles, inspirar confianza. Fijémonos bien, estamos expuestos totalmente a nuestros compañeros y a nuestros alumnos. No vale predicar unos principios y normas morales y actuar de modo totalmente contrario. No vale predicar ética y actuar sin ética. Hemos de tener cuidado con nuestras contradicciones, con decir hoy una cosa, mañana la contraria y pasado mañana otra distinta, según nos convenga en cada momento. Los profesores estamos acostumbrados a hablar y a que nos escuchen, todos los días varias horas. Nos escuchen más o menos. Pero lo que uno piensa, siente o diga en clase no es necesariamente la verdad, será su verdad, tu verdad o mi verdad, pero no la verdad. Por eso cuando uno lanza contra los alumnos sus sentimientos, sus opiniones o sus ideas o su adoctrinamiento o su ideología, cuando aprovecha su estrado para adoctrinar, no sirve a la verdad. Cuando uno pretende que sus proyectos o sus retos se impongan a los demás, no está al servicio de la verdad. La credibilidad cuesta mucho de ganar y poco que perder. En la universidad, como en la sociedad, hay que saber estar y tener buenos modales. Parece que los buenos modales, la urbanidad, sea de épocas antiguas y retrógradas, pero en cambio todos queremos estar con personas de buenos modales, educadas, porque con ellas es más fácil la comunicación. Segunda reflexión. La templanza es el vigor del alma. En la universidad debe controlarse el pensar únicamente en uno mismo, no estar agobiados por las encuestas de los alumnos. No deben aturdir nuestra mente ni desviar nuestro foco de atención. Todos hemos de relajarnos. Estamos demasiado estresados y agobiados por la docencia, por los exenios, por los proyectos, por los artículos. Demasiado obsesionados por tenerlos y lo que suponen. Más dinero, más eventos, más jornadas, más viajes, más intercambios. Pero no debemos perder la perspectiva y el horizonte. Debemos neutralizar también el ansia por estar en muchos eventos. Quizá haya que organizar menos actividades, pero hacerlas mejor. A veces la hiperinflación de actividades merma la capacidad de asombrar al público y al tiempo da una sensación de poca preparación. Hay cientos de eventos en la universidad que se solapan o en la que hay pocos profesores y alumnos. Esto hemos de revisarlo. No podemos ser tibios e indiferentes frente a la injusticia o lo que creamos que se puede mejorar. No a los profesores individualistas, a los que solo piensan en sí mismos. Son cansinos. Mi proyecto, mi congreso, mi jornada, parece que sean ET. En nuestra universidad, casi de manera inconsciente, nace la amistad y viene casi sin notarla. La amistad nos desprovee de nuestras corazas, nos hace auténticos y abre el corazón al otro. En la amistad no cabe la envidia ni la argucia traicionera. Estamos mucho tiempo juntos, todos los profesores, pensadlo bien. Yo estoy más con mis compañeros profesores que con mi mujer o con mi familia. Estamos mucho tiempo juntos, por tanto, disfrutemos de esos momentos de asueto y distensión. Tomar un café en un despacho, la conversación de la mañana, el momento de la comida, etc. En la universidad no tenemos tener envidia los unos de los otros.
La envidia corroe el alma y produce tristeza en la persona que la sufre. Quien tiene autoestima, madurez y vida interior, se alegra de los éxitos de los demás y lo primero que hace es felicitarle y darle la enhorabuena. Quien es inmaduro y acomplejado se alegra de los males ajenos y piensa que todo el mundo está contra él. ¿Pero de qué vas? Nadie es tan importante para que todo el mundo esté contra él. Pero tampoco pensemos que somos mejores de lo que somos, porque entonces la frustración y la desesperación de no lograr la satisfacción de nuestro ego nos anulará. Pensemos que siempre hay uno mejor que nosotros e incluso que alguien con menos cualidades, incluso más mediocre, alcanzará el éxito o el poder y nosotros no. En la universidad hemos de tener vida interior y serenidad. Todos los días tenemos alumnos que nos están escuchando, sobre los que podemos aprobar o suspender. Tenemos poder sobre los alumnos, pero cuidado, no sea que nos comportamos de manera despótica. Tercera reflexión, paciencia y silencio, virtud de los grandes. En la universidad hay que ser paciente y saber esperar, pero la espera ha de ser eficaz, siempre trabajando por los frutos que han de venir. Hay que estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Estudiar requiere tiempo y normalmente no tenemos tiempo. Lo queremos todo inmediatamente, ya, en el acto. Con la inmediatez y con las prisas difícilmente se consigue el éxito duradero. Lo más triste de hoy en día es que en la universidad y en la investigación no se construyen catedrales. Construir una catedral supone un esfuerzo común, acuerdos globales y de varias generaciones. Toda obra hermosa se construye lentamente y además es anónima porque es fruto de todos. En todos los proyectos universitarios se exige y se valora más al investigador principal. Yo no lo acabo de entender. ¿Por qué? El investigador principal no puede hacerlo todo. El éxito es siempre fruto de un trabajo en equipo. Pero en la universidad prima demasiado construir capillitas a las que poner nombre y apellidos. Hay demasiada competencia y se necesita inmediatamente ver el fruto de la actividad. San Pablo en la primera carta a los Corintios dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado crecimiento. Muchas veces no entendemos ni aceptamos esta dinámica. Si hemos sembrado y más si hemos regado, por supuesto que queremos recoger el fruto. Además, en la universidad así se manifiesta, frutos inmediatos, varios artículos, varias conferencias, varios proyectos, varios eventos y todo de manera individual. Toda esta angustia por publicar y por destacar provoca que las miras y los proyectos sean siempre a corto plazo y limitados. Cuarta reflexión. Hay 7, vamos bien. La autoridad no se ostenta, se legitima. Ahora, en el cuarto y el quinto, me referiré a la autoridad, pero a la autoridad no significa al equipo rectoral ni al equipo de canal, sino a todos los profesores. Digo para que no se entiende porque voy a repartir. La autoridad se ejerce legítimamente si está al servicio del bien común. La autoridad es necesaria. El poder y la gestión en la universidad deben saber que están de paso, que más que un privilegio están al servicio del bien común. Tener un cargo de equipo rectoral o equipo de canal supone dedicación exclusiva, casi, descuidando la docencia y la investigación. En el tiempo que fui decano no pude hacer nada de investigación. Eran tiempos difíciles. Quienes no han tenido cargo de gestión pueden pensar que tener cargo es apetitoso, pero todos sabemos que gobernar y gestionar es muy complicado y muy difícil. Implica decidir. Decidir conlleva elegir. Y elegir tiene coste de oportunidades. Nunca se gobierna ni gestiona a gusto de todos y nunca se está bien visto por todos. Pero la gestión es absolutamente necesaria en la universidad. Los distintos servicios universitarios son imprescindibles. No se podría hacer nada, yo por lo menos, sin las personas de secretaría, sin los servicios universitarios de orientación, de calidad, de internacionalización, salidas laborales, etc., sin los conserjes, sin los servicios de mantenimiento, de limpieza. Yo, si no está el conserje, casi prefiero que esté antes, que no esté el profesor que no esté el conserje. Nos damos cuenta de los servicios de la universidad cuando no los tenemos. Formamos una comunidad universitaria donde todos somos necesarios, pero todos queremos ser el ángel del altar barroco de la Catedral de Chartres. Cuando ese ángel lo retiras y no pasa nada, mientras que el edificio de la catedral se sustenta por la piedra angular que pocos saben dónde está. En el gobierno el bien común estará por encima de los intereses particulares de quienes ostentan esa autoridad. Y si alguien no se siente capaz de colocar ese interés general por encima del particular,
pues debería de planteárselo y dimitir. Que la autoridad tenga tentaciones puede pasar, suele pasar, pero que se deje vencer por ellas perdiendo su dignidad no es permisible. Por eso es tan importante la existencia de controles de la actividad. Cuanto más controles haya, mejor, porque de este modo se gestiona mejor el bien común. En muchas instituciones se esgrime la autocomplacencia, el sentimiento de identidad, el ser los mejores, los nuestros y los otros, los de antes y los de ahora. Todo era negativo cuando gobernaban los otros o los de antes. Todo es positivo si gobiernan los nuestros o los de ahora. Lo de los demás no funciona y los nuestros sí. Todas estas apreciaciones nos dispersan de nuestro objetivo. Lo que es cierto, y lo digo con rotundidad, es que la autoridad ha de saber vivir en soledad. Cuanto más alto estás, más solo te encuentras. Debes saber, por tanto, rodearte de auténticos y libres consejeros a los que hagas prometer crítica constructiva y que te trasladen los problemas reales de la universidad. Y sobre todo, tanto los profesores como los que tienen cargo, aprender del buen pastor. El buen pastor que arriesga su vida por las ovejas, que conoce sus ovejas, que las suyas le conocen, no las abandona y huye cuando viene el lobo. Cuidado con los falsos pastores, con los falsos profesores, como profetiza Ezequiel en el capítulo 34. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a sus rebaños? Y más adelante dice, ¿no fortalecisteis a las débiles? Ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la herida, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la que se perdió, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y por tanto andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Quinta reflexión. La confianza se gana, el respeto se da y la lealtad es muy importante, en la universidad se demuestra. El buen gobernante ha de saber rodearse de un equipo que no sean aduladores del líder, sino que movidos por la búsqueda de lo mejor sean capaces de decirle aquello que no le desea oír, pero le conviene escuchar. Es necesario el equipo porque en este mundo no se puede hacer nada solo. La lealtad no es obediencia ciega a la causa y mucho menos al líder. La lealtad debe ser consciente, fruto del razonamiento y de la libertad. Cuando la persona observa que el líder adopta posiciones cesaristas o autoritarias, la lealtad le obliga a advertirle de su actuar propio poco apropiado inmediatamente con franqueza. Y si el supuesto líder no sabe encajar estas críticas y toma represalias, la persona leal debe abandonar al líder y asumir las consecuencias. La persona leal tiene el valor de decir la verdad con el ánimo de servir al bien común. La lealtad no implica sumisión. Estamos al lado del líder y le somos leales porque creemos en la causa, en el proyecto, pero siempre respetando las ideas, fuerzas, las formas y la dignidad de todas las personas. Siempre después de un relevo en el poder, o incluso antes, cuando ya se prevé el relevo, aparece un batallón de serviles. Estos serviles aparecen cuando se acerca el éxito y desaparecen cuando surgen los problemas. Están ya preparándose para los nuevos. Algunos van de aquí para allá como auténticas veletas según el viento les sea más favorable. Por eso la lealtad máxima debe serlo a las propias convicciones y a la propia conciencia. La lealtad no solo tiene un camino ascendente, sino también descendente. El gobernante ha de ser fiel con sus colaboradores y con sus subordinados. Es el primero que va a la batalla, el que asume los fracasos del equipo y el que comparte o traslada a su equipo los éxitos. Y la lealtad también tiene un camino horizontal. Los miembros del equipo han de ser leales entre ellos. Vivimos en una sociedad que pretendemos que sea cooperativa, pero es tremendamente competitiva. Es un auténtico asalto al éxito y al poder, ascendiendo sobre los hombros y las espaldas de los demás. Muchas veces nos limita demasiado la necesidad de la aprobación continua por parte de los demás. Queremos que los demás vean bien lo que hacemos y el que gobierna, el profesor, ha de tener la madurez emocional que la consigue con su familia y amigos. Y a veces, en vez de cumplir con la misión encomendada, se dedica a contentar a todos para lograr su aprobación, convirtiéndose incluso a alguno de ellos en colega de sus propios alumnos. Hemos de actuar de acuerdo con nuestros principios, aunque duela y nos cree problemas. Sexta reflexión. Nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza. La primera condición que hemos de tener es conocernos a nosotros mismos.
Si somos conocedores de nuestros talentos, como decía antes, podremos ponerlos al servicio del bien común. Si ignoramos o no las potenciamos, quedarán escondidas y siendo estériles. Ser fuerte en la universidad es ser el primero que enciende la luz y el último que la apaga. Ser fuerte es resistir, seguir adelante, responder de los propios compañeros, procurándoles seguridad y futuro. Pero la fortaleza no es temeridad ni inconsciencia. En una universidad como en la sociedad, donde hay demasiados mediocres preocupados únicamente por el éxito y el dinero, necesitamos héroes del día a día, capaces de servir a los demás y a la sociedad. Confía en los demás y es digno de confianza. Está siempre dispuesto a hacer el bien y no es vulnerable a la desesperación ni al desaliento. Séptima reflexión y última. El verdadero valor se encuentra entre la cobardía y la temeridad. No tengáis miedo, fueron las primeras palabras que San Juan Pablo II lanzó al mundo desde la plaza de San Pedro cuando inauguró su pontificado en 1978. Es cierto que en la universidad quizá haya mucho que mejorar, pero todo puede cambiar, depende de cada uno de nosotros. No hemos de tener miedo ni al diálogo ni a la crítica constructiva. Dicen que los valientes no tienen miedo, no es verdad. Lo tienen, pero no lo dicen. La principal diferencia es que no ceden al miedo, sino que lo superan y actúan de acuerdo con sus principios. Ser valiente es vivir y actuar con coherencia, asumiendo las consecuencias. Es atreverse a pensar, a tener opinión propia, a saber distinguir lo principal del accesorio y a pasar de la palabra a la acción. Es no ser inconsciente ni temerario, pero tampoco cómodo o conformista. El cómodo piensa que no puede hacer nada y que ya vendrán otros a solucionar el problema o a mejorar la institución. El conformista no quiere complicarse la vida, sé uno más y no te distingan. Todos hacen lo mismo, no vayas delante porque normalmente la paga el que va delante. El valiente se da cuenta de que él puede cambiar el mundo, que mejorarlo depende de él y que vale la pena empeñarse. Ante una cultura del descarte, el Papa Francisco se refiere a la cultura del encuentro que requiere que la universidad sea una universidad en salida, comprometida con la sociedad y en particular con los más vulnerables. Y siempre con la mirada en el horizonte y con la vista en el cielo. Es lo que tiene ser cristiano, que somos hombres y mujeres de esperanza, que la esperanza es nuestra responsabilidad y que la esperanza nunca defrauda. Y al final, termino diciendo que en mi caso he intentado vivir amistosa y virtuosamente en nuestra universidad. Siempre me he sentido muy vivo, muy ilusionado y muy libre. He intentado ser amable con mis compañeros, que ya son mis amigos. He intentado ser digno de confianza y siempre leal con el que gobierna y gestiona. Los que me conocen saben que no soy persona tibia, todo lo contrario. Me alegro mucho de los éxitos de los demás, es más, los procuro. Soy constante y perseverante, me cuesta ser paciente. Me considero un buen docente y un regular investigador. Procuro ser coherente con mis principios y valores. Soy católico y para mí Cristo es el modelo de hombre perfecto. Para mí es un honor ser profesor del CEU. Me considero privilegiado de que el rector me haya dado la oportunidad de dirigiros estas palabras. Muchas gracias.